Hola a todos, bienvenidos a Curiosity Camp. Hoy vamos a estar viendo cómo funciona la mente del psicótico. Empecemos viendo cuál es el mecanismo que se juega en las psicosis. Todo significante, como puede ser el significante del nombre del padre, puede ser o no inscripto en el aparato psíquico. Si el significante es inscripto, se produce una Beiyahun conocida como la afirmación primordial. Una vez que hubo una Beiyahun, se puede producir una Autosum, que es el rechazo y expulsión de este significante. Ya en psicosis lo que se da es una Verwerfung, conocida como la forclusión del nombre del padre. En psicosis, entonces, el nombre del padre funciona como un S1 suelto que no está encadenado y no puede interactuar con otros significantes. Por eso la psicosis no dialectiza. Pero ¿cómo es el retorno de un significante inscripto y rechazado o de un significante forcluido? El retorno de un significante que pasó por la Autosum se da en la insistencia simbólica. Ya el significante suelto de la Verwerfung retorna en lo real como alucinación. La Autosum, al igual que la Verwerfung, no registra que hay falta, pero el rechazo se hace a nivel del objeto, no al nivel del significante, como es el caso de la Verwerfung. Ahora veamos las fases de la psicosis. La psicosis se inicia con el desencadenamiento, que es un acontecimiento contingente o azaroso que marca un antes y después en la vida del sujeto. Por eso se dice que no existe la psicosis infantil y que no hay una prehistoria de la psicosis, porque una vez que ésta aparece, marca un evidente antes y después. El desencadenamiento se da por una coyuntura dramática, es decir, un evento que confronta al sujeto con su falta. Es decir, que si la mente del psicótico era como un banquito de 3 patas, el desencadenamiento sería el momento que se sienta justo en la parte donde no hay una pata. Freud llamaba al desencadenamiento de ocasionamiento y lo entendía como el avance de una libido homosexual en exceso que rompía el dique psíquico en su punto más endeble. En cambio, Lacan lo entendía como una irrupción de goce. Esta tendencia homosexual es visible en el caso de Schreber, por ejemplo, que atribuía a los demás en su delirio el querer transformarlo en mujer. El primer tiempo del desencadenamiento es el periodo prepsicótico, caracterizado por la perplejidad y los fenómenos de franja. La perplejidad se da cuando el sujeto no entiende ni puede decir nada de lo que le está pasando. Y los fenómenos de franja son conocidos como los fenómenos de borde, porque están en el borde del significante y son casi asemánticos. Un fenómeno de franja en Schreber es el crujido que se producía en la pared de su habitación, que le produjo perplejidad porque él no entendía por qué se producían. El fenómeno de franja es intrusivo porque el sujeto no es agente, pero este lo invade perjudicándolo. Después del fenómeno de franja se le atribuye una interpretación delirante. Ahora veamos el mecanismo de proyección. La proyección es el mecanismo por el cual una representación interna intolerable se traspasa al exterior. Es decir, un reproche interno se transforma en insinuaciones desde el exterior, por ejemplo, de parte de los vecinos. La proyección está visible también en personas sanas, porque es el atribuir al otro lo que considero intolerable en mí, pero su problema está en el abuso de proyección. El modo patológico en la paranoia es el abuso de proyección. Por eso el paranoico siempre está pensando que el otro lo está criticando o le quiere hacer daño. Pero aquí es importante diferenciar la paranoia de la psicosis, porque el psicótico, con su autorreferencialidad y certeza, puede ser confundido con un paranoico. Los fenómenos elementales de la psicosis son la certeza y la autorreferencialidad, es decir, el psicótico va a tener la certeza de que los demás están hablando de él, es decir, es autorreferente. Entonces hay que diferenciar el significante en lo simbólico encadenado y el significante en lo real suelto.
En el paranoico, la idea delirante está sustentada con la misma energía que éste se defiende de lo penoso. El paranoico ama el delirio como se ama a sí mismo porque es una defensa narcisista. Es decir, el delirio está en función del defender como una continuación del narcisismo, o sea, está hecho con la misma libido. Que la idea del paranoico esté tan arraigada hace que ésta sea imposible de contradecir. Y lo mismo sucede con el psicótico, pero en el psicótico esto es incontradecible porque se trata de un significante que no dialectiza. En ambos el delirio es la desfiguración de algo que viene desde afuera, que en realidad es algo interno reprimido. Pero, ¿cómo se interviene en este delirio? En paranoia se trata de un síntoma consciente que proviene de un afecto inconsciente. La intervención entonces tiene que reconducir al inconsciente para disolver ese afecto y que el síntoma caiga. En cambio, en psicosis no está esta primera escena de algo reprimido porque está lo forcluido. Entonces, reconducir al inconsciente solo confrontaría al sujeto con el agujero. Se confrontaría al sujeto con lo real, por lo tanto, en vez de mejorar, solo se agravaría su padecimiento. Ahora veamos los automatismos. El automatismo es el síntoma primero que marca el inicio de una psicosis al que después se le agrega un delirio para explicarlo. El automatismo se encuentra en los 3 registros lacanianos. En el automatismo motor el sujeto se ve impulsado a realizar determinadas acciones de las que no se siente agente, por lo cual dice que alguien lo obliga a hacer esos movimientos. En el automatismo sensitivo hay sensaciones sinestésicas en el interior del cuerpo. Hay, por ejemplo, ruidos en el interior del cuerpo que se asocian a ideas, por ejemplo, de tener corrientes eléctricas por las venas. En el automatismo ideoverbal se produce, por ejemplo, el eco del pensamiento, que es que haya voces repitiendo lo que yo pienso o que estas voces se anticipen a lo que yo voy a pensar y lo digan antes de que yo lo piense. Sobre esto, Seglas tuvo un importante descubrimiento que fue darse cuenta de que los pacientes psicóticos articulaban con la boca lo que estas voces les decían. Por lo tanto, se empezó a entender la alucinación como un trastorno del lenguaje. El mecanismo específico de la psicosis entonces es el automatismo, la perplejidad ante este automatismo y el delirio que viene a justificarlo. Por eso en psicosis el delirio es restitutivo, porque trata de encadenar a ese S1 suelto que está produciendo síntomas. Veamos los rasgos del automatismo. Es neutro, es decir, no tiene ninguna tonalidad afectiva y no hay ningún afecto que acompañe cuando éste se produce. Es no sensorial porque no tiene ningún sentido. Y es anideico porque no es comprensible de manera alguna, ya que no se inscribe en el plano de la significación. El automatismo es primario, es como el pedestal que sostiene la estatua al que se le agrega secundariamente el delirio. Clarenbaugh diferencia 3 formas distintas. 1. El pequeño automatismo cuando solo hay automatismos. 2. El gran automatismo cuando al automatismo se le agrega el delirio. Y 3. El síndrome de pasividad cuando el sujeto solamente padece de forma totalmente pasiva todo lo que le sucede. Esto es todo de psicosis por hoy. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse.